3 cuerpos en el piso, boca abajo, quietos, sangre seca en el cemento. El garaje olía a gasolina, a humo viejo, a metal quemado. Mateo estaba de pie junto al taxi, Nissan Versa blanco. Foco delantero roto, puerta abollada, parabrisas con grieta. En sus manos tenía una botella de vidrio, trapo amarrado en el pico, olor a gasolina. No temblaba, no lloraba, solo preparaba. Sabía que iban a volver. Los 3 cuerpos eran de los halcones, playeras negras, tatuajes en brazos, pistolas todavía en las cinturas. Uno estaba junto al taxi, otro cerca de la pared del fondo. El tercero junto a la puerta del garaje. Mateo no los miraba, solo seguía preparando. Bidones de gasolina alineados, 4 llenos. Trapos cortados, botellas vacías de cerveza, encendedor en el bolsillo. Afuera se escuchaban sirenas lejanas, tráfico, música de una casa vecina, pero adentro del garaje solo había silencio. Mateo agarró otro bidón, lo volcó. La gasolina se derramó por el piso. Formó charco, se extendió hacia los cuerpos, luego agarró otro trapo, lo metió en otra botella. La llenó de gasolina. Sus manos no temblaban porque ya no tenía nada que perder. Horas antes. Mateo manejaba por la avenida principal. Era miércoles por la noche, casi medianoche. Las luces de neón de los bares y restaurantes se reflejaban en el parabrisas del taxi. Tráfico moderado. Algunos borrachos caminando por las banquetas. El ambiente típico de cualquier miércoles en la zona. El taxi olía a ambientador barato de pino que colgaba del espejo retrovisor. No servía de mucho. Debajo de ese olor químico estaba el sudor acumulado de miles de pasajeros, el humo de cigarro que se metía por las ventanas abiertas y algo más difícil de definir, el olor de la derrota, tal vez. De las horas interminables, sentado ahí esperando el siguiente viaje que nunca pagaba lo suficiente. Mateo tenía 47 años y se sentía como de 60. Divorciado desde hacía 2 años. De una mujer que se había llevado la mitad de su vida y seguía cobrándole la otra mitad en pagos semanales. 2 hijos de 20 y 18 años que apenas le hablaban. Para ellos su padre era solo un taxista, nada más. Nada importante. El Nissan Versa era modelo 2018, comprado hacía 3 años con un crédito que todavía tenía 2 años por pagar. Cada mes salían pesos de su cuenta. Más el seguro, más la gasolina que cada semana subía de precio, más el mantenimiento constante porque el Versa había salido malo. Cuando lo compró, Mateo pensó que era una buena inversión. Un taxi más nuevo, más limpio, más cómodo que los Tsuru viejos que manejaban todos. Pensó que los pasajeros lo preferirían, que las propinas serían mejores, que podría cobrar un poco más sin que se quejaran. Se equivocó en todo. A la gente le valía madre qué taxi tomaban. Subían, ensuciaban, pagaban lo mínimo del taxímetro y se bajaban sin voltear atrás. Las propinas eran raras y el Versa. Ese maldito Versa que se supone era confiable, ya llevaba 3 veces en el taller este año. Suspensión, transmisión que hacía ruidos extraños, aire acondicionado que dejó de funcionar en pleno mayo. Ya llevaba gastados 12.000 pesos en reparaciones. Dinero que no tenía, dinero que tuvo que pedir prestado a su hermano con la promesa de pagarlo cuando pudiera. Su hermano ya no le contestaba las llamadas. Si hubiera comprado un Tsuru viejo, usado, barato, estaría mejor. Esos carros aguantaban todo, pero no. Mateo quiso diferenciarse. Quiso ser el taxista con el mejor carro de la base. Su celular vibró en el soporte junto al volante. Mensaje de WhatsApp. Era Lucía, su exesposa. El pago de la semana. Ya son las 12. No me hagas rogarte. Mateo apretó el volante con más fuerza. Sintió como los nudillos se le ponían blancos. Respiró hondo por la nariz. Soltó el aire despacio. Una técnica que había aprendido viendo vídeos de meditación en línea. No servía de mucho. Pero era mejor que nada. Le pasaba a Lucía 3.000 pesos cada semana, pensión alimenticia que un juez había ordenado hacía 2 años. Aunque los hijos ya eran mayores de edad, aunque ya no vivían con ella,
Aunque uno ya trabajaba y el otro estaba en la universidad con beca, el juez lo había ordenado y si no pagaba, Lucía hablaba con su abogado y el abogado hablaba con el juez. Y Mateo terminaba con citatorios, multas o peor. Conocía taxistas que habían pisado la cárcel por no pagar pensiones. No iba a ser uno de ellos. Escribió con una mano mientras manejaba. Mañana te deposito. La respuesta llegó en 2 segundos. Mañana nada. Hoy yo hablo con mi abogado. Mateo dejó el celular. Miró el taxímetro digital que brillaba en verde en el tablero. 680 pesos. Eso llevaba en 8 horas de trabajo. Una mierda. Necesitaba mínimo 1000 pesos para cubrir la gasolina del día, algo de comida y lo que le tocaba apartar para el pago semanal de Lucía. Todavía le faltaban 520 pesos y ya era medianoche. Agarró el radio del taxi, un Motorola viejo que la base les daba a todos. Base aquí 47. ¿Algún servicio por la zona? La voz de la despachadora salió con estática. Negativo 47. Todo tranquilo por ahorita, copiado. Siguió manejando despacio por el carril derecho con las luces del taxi encendidas. Buscando a alguien que levantara la mano. A esta hora todavía había movimiento, gente saliendo de bares, parejas que no querían manejar borrachos, trabajadores del turno nocturno yendo a sus casas. Pero nadie lo paraba. Pasaban otros taxis vacíos junto a él, también buscando. Demasiada competencia, demasiados taxistas desesperados como él. Mateo recordó cuando empezó en esto hace 12 años. Recién divorciado, sin trabajo fijo, con deudas acumulándose. Un amigo le sugirió comprar un taxi. Es trabajo seguro, le dijo. Siempre hay pasajeros, siempre hay dinero. Mentiras. Había pasajeros, sí, pero que cada vez pagaban menos. Y cada vez había más competencia. Uber, Didi, InDrive, aplicaciones que cobraban más barato y que los pasajeros preferían porque podían ver el precio antes. Los taxis tradicionales estaban muriendo, lento pero seguro. Pero Mateo no podía cambiar de trabajo. No tenía estudios, dejó la prepa para trabajar, nunca terminó. A los 47 años, sin título, sin experiencia en otra cosa, el taxi era todo lo que tenía, eso y las deudas. Pasó frente a un centro comercial, luces brillantes, gente caminando. Vio a un hombre levantando la mano junto a una tienda. Mateo se acercó. El hombre tenía unos 30 y tantos años. Camisa de vestir arrugada, medio salida del pantalón. Cara roja, ojos vidriosos, borracho. Taxi. Sí. ¿A dónde? A la Colonia Normal, calle Fray Antonio Alcalde con Juan Álvarez. Sale, súbete. El hombre abrió la puerta trasera y se dejó caer en el asiento como si le pesara todo el cuerpo. Olor a alcohol, fuerte, mezcla de cerveza y algo más. Whisky, tal vez. Mateo arrancó y puso el taxímetro. La tarifa inicial marcó 15 pesos. Desde ahí empezaba a correr. El hombre sacó su celular. Y empezó a escribir mensajes. Se reía solo. Luego ponía cara seria, luego volvía a reír. Mateo lo miraba por el retrovisor, borracho perdido. 3 cuadras después, el hombre se inclinó hacia adelante. Y vomitó. El sonido fue horrible, como si todo lo que tenía adentro saliera de golpe. Vómito líquido con pedazos de comida manchando el asiento trasero, el piso, la puerta. Mateo frenó en seco. El taxi detrás de él tocó el claxon enojado y lo rebasó. No mames, güey. El hombre seguía vomitando, se agarraba el estómago con una mano y con la otra intentaba cubrirse la boca. Pero ya era tarde. Todo salía. Alcohol, comida, bilis. El olor llenó el taxi inmediatamente, ácido, penetrante. Mateo bajó del taxi, abrió la puerta trasera de un jalón. El hombre salió. Tambaleándose, casi cayéndose. Se apoyó en el taxi para no perder el equilibrio. Perdón, jefe, me cayó mal algo. ¿Perdón? Mira cómo dejaste el taxi.
Mateo señaló el asiento. El vómito cubría todo. Escurría hacia el piso. El olor era insoportable. El hombre se limpió la boca con la manga de la camisa. Ya te pago la limpieza, jefe. No te agüites. Son 500 pesos. ¿Qué? ¿Estás loco? No mames. Mira el desmadre que hiciste. Voy a tener que limpiar todo, perder viajes. 500. El hombre sacó su cartera del pantalón trasero, la abrió. Mateo vio que apenas tenía billetes. Solo traigo 40 pesos, jefe. Es lo que traigo. ¿Me estás cargando? No, en serio, es todo. Lo siento. Mateo sintió algo caliente subiéndole por el pecho. Rabia, pura rabia. Lo empujó con las dos manos. Fuerte. El hombre cayó sentado en la banqueta. Su celular salió volando y aterrizó en el pavimento con un crack. Lárgate. El hombre se levantó despacio. Confundido primero, luego enojado. Puto taxista. Por eso tu vieja te dejó, cabrón. Se agachó, recogió su celular y caminó tambaleándose hacia una esquina. Desapareció doblando la calle. Mateo se quedó ahí parado en media calle con el taxi abierto, el olor a vómito saliendo. Algunos autos pasaban despacio, los conductores mirando con curiosidad. Cerró la puerta trasera. Caminó alrededor del taxi, se asomó por la ventana. El vómito estaba por todos lados, en el asiento de tela, en el tapete del piso, escurriendo por la puerta. Era la 1:34 de la madrugada. Tenía que limpiar. Ahora no podía seguir trabajando así. Nadie se iba a subir a un taxi que olía a vómito. Manejó 6 cuadras hasta una gasolinera. Se estacionó junto a la tienda. Entró. El empleado era un chavo joven de unos 20 años que lo miró con aburrimiento. ¿Me prestas una cubeta y trapos? ¿Para qué? Para limpiar el taxi. El chavo suspiró. Está en la bodega. Ahorita te la doy. Tardó 5 minutos en regresar con una cubeta de plástico roja medio sucia y 2 trapos que se veían usados. Gracias. Mateo llenó la cubeta de agua en el baño de la gasolinera. Le echó jabón líquido de manos. No era lo ideal, pero era lo que había. Regresó al taxi, abrió las 4 puertas para que corriera el aire, sacó el tapete trasero y lo dejó en el piso. Empezó a tallar el asiento con el trapo mojado. El vómito no salía fácil, se había metido en la tela. Tenía que tallar fuerte, enjuagar el trapo, volver a tallar una y otra vez. Le tomó media hora. Limpiar todo, el asiento, el piso, la puerta. Cuando terminó, el olor a vómito seguía ahí, solo que ahora mezclado con olor a jabón barato. ¿Peor? Devolvió la cubeta, el chavo de la gasolinera ni lo miró. Mateo subió al taxi, miró el reloj del tablero, la 1:20 de la mañana. Miró el taxímetro. Seguía en 680 pesos. No había avanzado nada, al contrario, había perdido tiempo. Y ahora el taxi olía horrible. Su celular vibró otra vez. Lucía, ¿ya depositaste? Mateo no respondió. Dejó el celular en el soporte. Otro mensaje. Tus hijos me preguntaron si ya pagaste. Les da vergüenza que su papá sea taxista y que ni siquiera cumpla. Mateo cerró los ojos, apretó el volante. Sus hijos, Carlos y Andrea. Carlos trabajaba en un call center. Ganaba 6.000 pesos al mes, pero al menos era trabajo de oficina. Andrea estaba en la universidad estudiando administración. Los dos lo miraban con lástima, con vergüenza. Mi papá es taxista, decían cuando alguien preguntaba y siempre bajaban la voz al decirlo, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Mateo había intentado explicarles que el taxi era trabajo honesto, que pagaba las cuentas. Que gracias a eso habían comido todos esos años, pero no entendían o no querían entender. Para ellos, su papá era un fracaso. Mateo guardó el celular, arrancó el taxi, salió de la gasolinera.
Manejó por Avenida Chapultepec, pasó por la glorieta de la Minerva, iluminada con sus luces doradas. Turistas tomándose fotos, parejas caminando de la mano, gente feliz, gente sin preocupaciones. Siguió por Américas de regreso a López Mateos, circulando, buscando nada. Pasaron 40 minutos sin un solo pasajero. El taxímetro seguía en 680 pesos. A las 2:15 de la mañana, finalmente, alguien levantó la mano. Pareja joven, ambos borrachos, pero tranquilos, se subieron riendo. A Providencia, por favor. ¿Qué calle? Américas con Tepeyac. ¿Sale? Los llevó. El viaje duró 15 minutos. Le pagaron 95 pesos sin propina. Siguió trabajando. A las 3 de la mañana levantó a un señor mayor que iba al hospital. Urgencia familiar. Su esposa se había caído y estaba en urgencias. Mateo manejó rápido, sin romper las leyes. El señor le dio 120 pesos por un viaje que valía 100. Gracias, joven. Dios lo bendiga. Mateo asintió. Espero que su esposa esté bien. El señor se bajó corriendo hacia la entrada del hospital. Mateo se quedó ahí unos segundos mirando cómo el señor desaparecía por las puertas automáticas. Pensó en su propia exesposa, en cómo ahora solo le escribía para pedirle dinero, cómo todo se había reducido a eso. Sacudió la cabeza, siguió manejando. A las 4 de la mañana su turno oficial terminaba. Llevaba 915 pesos, no alcanzaba. Decidió trabajar una hora más. Levantó a un grupo de 3 chavos saliendo de un antro en Chapultepec. Los 3 borrachos. Gritando, riendo. Uno puso música en su celular, reggaetón a todo volumen. Relájense con el volumen, chavos. Ya, jefe, no te agüites. Pero no le bajaron. Los llevó a Zapopan. Le pagaron 180 pesos. Sin propina. Uno de ellos dejó una lata de cerveza derramada en el asiento. Mateo ya ni se quejó, solo limpió como pudo con unos periódicos que tenía en la cajuela. A las 5:20 de la mañana terminó. Contó todo. 1095 pesos. Todavía le faltaban 105 para llegar a su meta mínima, pero estaba agotado. Le dolía la espalda, le pesaban los párpados. El taxi olía a mezcla de vómito, jabón, cerveza y sudor. Ya no aguantaba más. Decidió irse. Mañana sería otro día, otro turno. Otras 12 horas sentado en ese asiento, manejando por las mismas calles, recogiendo a los mismos borrachos. Manejó hacia su garaje, colonia Ferrocarril, zona industrial al sur de la ciudad, bodegas grandes, talleres mecánicos, lotes baldíos llenos de basura. Perros callejeros que ladraban al pasar. No era zona bonita, pero la renta era barata. Su garaje estaba al final de una calle sin salida, construcción vieja de los años 80, paredes de bloc sin pintar, puerta de lámina oxidada con candado grande. Lo rentaba por 1.800 pesos al mes a un señor que nunca veía, solo le depositaba y el señor le mandaba recibo por WhatsApp. Adentro guardaba todo lo relacionado con el taxi, las herramientas que había ido comprando a lo largo de los años, gato hidráulico, llaves, desarmadores, martillos, todo lo necesario para hacer reparaciones básicas. También tenía 4 bidones de gasolina de 20 litros cada uno. Los compraba llenos cada semana en una gasolinera que le hacía precio especial por mayoreo. Le salía más barato que andar cargando gasolina todos los días. Aceite para motor, filtros, refacciones que iba acumulando cuando encontraba ofertas. Mateo había aprendido a hacerle mantenimiento al taxi el mismo, no por gusto, por necesidad. Los mecánicos cobraban demasiado, entre 800 y 1.500 pesos por cualquier cosa, cambio de aceite, balatas, afinación. Así que empezó a ver vídeos en línea, cómo cambiar aceite de motor Nissan Versa, cómo cambiar filtro de aire, cómo revisar frenos. Al principio le costaba, se tardaba el doble o el triple de lo que le tomaría a un mecánico, pero con el tiempo agarró práctica.
Ahora podía hacer la mayoría de las cosas, no todo, pero lo suficiente para ahorrar. Llegó al garaje a las 5:47 de la mañana. El cielo empezaba a aclarar en el horizonte. Ya no estaba completamente negro. Ese azul oscuro que viene antes del amanecer. Bajó del taxi, sacó las llaves del garaje de su bolsillo. Un llavero con forma de taxi de juguete que Andrea le había regalado cuando tenía 10 años, antes de que le diera vergüenza su trabajo. Abrió el candado, lo quitó, levantó la puerta de lámina. Chirrido de metal oxidado contra cemento. El sonido se escuchó fuerte en el silencio de la madrugada. Adentro estaba completamente oscuro. Prendió la luz, un solo foco amarillo colgando del techo con cable negro, luz tenue que apenas iluminaba. El garaje medía 6 metros de ancho por 8 de fondo, techo alto de lámina, paredes de bloc sin acabado. En el fondo había un estante de metal con todas sus herramientas ordenadas. A un lado, los 4 bidones de gasolina alineados contra la pared. Al otro lado, cajas con refacciones y trapos. El piso era de cemento agrietado. Manchas de aceite por todos lados de años de reparaciones. Mateo subió al taxi, lo metió despacio, se estacionó en el centro, apagó el motor. El silencio llenó el garaje. Solo se escuchaba el tic-tac del motor enfriándose. Se quedó sentado ahí, manos todavía en el volante, mirando el parabrisas con su grieta larga, la grieta que llevaba 2 meses esperando ser reparada. Cambiar el parabrisas completo costaba 3.500 pesos. No los tenía. Le habían dicho que mientras no obstruyera la vista del conductor, podía seguir manejando así. Así que ahí seguía, la grieta creciendo poco a poco cada vez que pasaba por un bache. Mateo suspiró largo, dejó caer la cabeza contra el volante. Estaba cansado, no solo de la noche, de todo, de la vida, de pelear todos los días por 1.000 pesos. De las humillaciones, de los borrachos, del vómito, de Lucía, de sus hijos, del taxi que nunca se acababa de pagar. Se preguntó por un segundo qué pasaría si simplemente no volvía mañana. Si dejaba el taxi allí y se iba. ¿A dónde? No sabía, pero lejos. Pero no podía. Si dejaba de trabajar, no pagaba el crédito. Si no pagaba el crédito, le quitaban el taxi. Si le quitaban el taxi, no tenía cómo trabajar. Si no trabajaba, no comía, no pagaba renta, no pagaba a Lucía y terminaría en la calle. Así que no había salida, solo seguir un día más y otro y otro. Bajó del taxi. Cerró la puerta, iba a cerrar el garaje, irse a su departamento, dormir 4 horas, regresar al turno de la tarde, pero escuchó algo afuera. Motor de camioneta se acercaba. Mateo se detuvo en la entrada del garaje. El sonido del motor se hacía más fuerte, más cercano. Se asomó hacia la calle. Una camioneta Suburban negra venía despacio por la calle sin salida. Vidrios polarizados. Sin placas al frente. Las llantas levantaban polvo del pavimento agrietado. Mateo sintió algo frío en el estómago. Un presentimiento. La Suburban se detuvo justo frente a su garaje. El motor quedó encendido. Nadie bajó por unos segundos. Mateo dio un paso atrás, todavía dentro del garaje. Su mano buscó instintivamente el celular en su bolsillo, pero no lo sacó. ¿A quién iba a llamar? La policía. En esta zona la policía tardaba media hora si es que llegaba. La puerta trasera de la Suburban se abrió. Bajaron 4 hombres, todos jóvenes, entre 25 y 30 años. Playeras negras, jeans oscuros, botas. 3 de ellos traían tatuajes visibles en los brazos, calaveras, nombres, números. El cuarto traía gorra con las letras LH bordadas en blanco. Mateo reconoció las letras inmediatamente. Los halcones. Los que controlaban la mayoría de la ciudad. Los que cobraban piso a todos los negocios. Los que desaparecían gente. El que iba adelante. Tenía una cicatriz larga en la cara, del párpado derecho hasta el mentón, como si alguien le hubiera cortado con cuchillo y la herida hubiera sanado mal.
Caminó hacia Mateo. Los otros tres lo siguieron. Mateo se quedó quieto. No sabía qué hacer. No sabía qué querían. El de la cicatriz sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Qué onda, taxista? Su voz sonaba relajada, casi amigable, pero había algo debajo, algo peligroso. Mateo no respondió, solo asintió levemente. El de la cicatriz miró hacia el garaje, vio el Nissan Versa estacionado, dio 2 pasos hacia adelante. Asomándose más. Está chingón tu carro. Mateo tragó saliva. Es mi herramienta de trabajo. El de la cicatriz volteó hacia él, todavía sonriendo. Ah, sí. Pues ya no. Los otros tres se rieron. Risas cortas, burlonas. Entraron al garaje sin pedir permiso, sin esperar invitación, como si fuera su territorio. Rodearon el taxi, lo miraban, lo tocaban, pasaban las manos por el cofre. Uno de ellos, el de la gorra de los halcones, abrió la puerta del conductor, se asomó adentro, arrugó la nariz. Huele a vómito aquí, ¿no? Un borracho esta noche, respondió Mateo. Su voz salió más débil de lo que quería. ¡Qué asco, compa! El sicario cerró la puerta con fuerza. ¿Slam? Todo el taxi se sacudió. Mateo dio un paso hacia ellos. Ya váyanse, no quiero problemas. El de la cicatriz se volteó despacio, lo miró de arriba a abajo evaluándolo. Mateo se dio cuenta de lo ridículo que debía verse. Un hombre de 47 años, bajo, panzón. Con ojeras y ropa arrugada, sin nada que lo hiciera amenazante. Problemas. El de la cicatriz se rió. No hay problemas, taxista. Solo veníamos a ver tu garaje. Está bonito. Ya vieron. Ahora váyanse. Está bien, está bien. No nos queremos quedar donde no nos quieren. Caminó hacia la salida. Los otros tres lo siguieron. Sus botas hacían ruido contra el cemento. Mateo sintió alivio. ¿Se iban? No había pasado nada. Pero entonces el de la cicatriz se detuvo justo en la entrada del garaje. Se quedó ahí parado de espaldas a Mateo. Los otros tres se detuvieron también. Pasaron 3 segundos. 4. 5. Luego el de la cicatriz se volteó lentamente, miró el taxi otra vez. Su expresión había cambiado. Ya no sonreía. ¿Sabes qué? Me cae mal. Mateo sintió que el piso se movía debajo de sus pies. ¿Qué? Tu taxi. Me cae mal que un taxista cabrón tenga un carro más chingón que el mío. Caminó de regreso hacia el Versa con pasos lentos, deliberados. Mateo quiso decir algo. Quiso explicar que el taxi no era chingón, que estaba lleno de averías, que todavía lo estaba pagando, que era todo lo que tenía, pero no le salieron las palabras. El de la cicatriz llegó al frente del taxi, miró el foco delantero derecho, el que estaba bueno, el que todavía funcionaba. Levantó la bota. ¡Uy, qué bonito foco! Y pateó. Crash. El vidrio explotó en 1000 pedazos. Los fragmentos cayeron al piso del garaje con sonido de lluvia. Mateo sintió como si le hubieran pateado el estómago. Se quedó inmóvil mirando el foco destrozado. El de la cicatriz se rió. Eps. Se rompió. Luego pateó la puerta del conductor con más fuerza esta vez. ¡Tú! La lámina se abolló. Una abolladura profunda con forma de bota. Puto taxi culero. Pateó otra vez y otra. Cada patada dejaba una marca más. La puerta se deformaba. Los otros 3 sicarios se reían. Uno de ellos sacó su celular y empezó a grabar. Mateo estaba paralizado. Veía cómo destruían su taxi, el taxi que todavía debía, el taxi que necesitaba para trabajar mañana, el taxi que era lo único que lo mantenía vivo. Y algo dentro de él se rompió. No fue racional. No fue una decisión consciente, fue algo más profundo, algo visceral. Caminó hacia el estante de herramientas.
Sus piernas se movían solas, como si su cuerpo supiera qué hacer antes que su cerebro. Agarró una llave inglesa, la más grande, pesada, de metal sólido, fría en sus manos. Se volteó. El de la cicatriz todavía estaba junto al taxi de espaldas, riéndose, buscando qué más romper. Mateo caminó hacia él, no corrió, solo caminó con pasos firmes. El de la cicatriz lo escuchó. Se volteó, dejó de reír. ¿Qué vas a hacer con eso, taxista? Mateo no respondió, siguió caminando. El sicario metió la mano a su cintura, sacó una pistola cromada, brillante bajo la luz amarilla del foco, la apuntó hacia Mateo. Tranquilo, cabrón. No te hagas el valiente. Mateo no se detuvo. Los otros 3 sicarios también sacaron sus pistolas. Ahora eran 4 armas apuntándole. Que te detengas, cabrón. Mateo levantó la llave inglesa y la bajó con toda la fuerza que tenía directo. A la cabeza del de la cicatriz. Crack. El sonido fue horrible. Metal contra hueso, como cuando parte una nuez con piedra. El sicario no gritó. Sus ojos se abrieron enormes, sorprendidos. Luego se pusieron vidriosos. Se desplomó como bolsa de arena. Su pistola cayó al piso con un golpe metálico. Los otros 3 se quedaron congelados. Solo un segundo, pero fue suficiente. Mateo ya había dado 2 pasos hacia el segundo. Uno más joven, sin tatuajes. El que traía la gorra de los halcones. Levantó la llave otra vez. El sicario intentó disparar. Van. El disparo salió. Pero erró. La bala pegó en la pared de bloc. Polvo y fragmentos volaron. Mateo llegó hasta él. La llave bajó otra vez. Impactó el hombro. Hueso roto. El sicario gritó. Dejó caer la pistola. Mateo golpeó otra vez a la cabeza. El sicario cayó. Todo había pasado en menos de 10 segundos. Los otros 2 sicarios reaccionaron. Levantaron sus armas. Van. 3 disparos. Uno pegó en el techo, otro en el piso, el tercero en el cofre del taxi. Mateo se lanzó detrás del taxi, se agachó respirando fuerte, el corazón latiendo en los oídos. Escuchó pasos corriendo hacia. Miró a su alrededor, la llave inglesa todavía en su mano, pesada, manchada de sangre. En el estante había un martillo más grande, mango largo de madera. Lo agarró. Uno de los sicarios apareció. Por el lado del taxi. Joven, flaco, ojos abiertos por el miedo y la adrenalina. Levantó su pistola. Mateo se levantó primero, arrojó la llave inglesa, le dio en la cara. El sicario retrocedió. Disparó al aire. Van. Mateo corrió hacia él con el martillo en alto. El sicario intentó apuntar otra vez. Demasiado tarde. El martillo bajó. Impactó su cabeza una vez, 2 veces. El sicario cayó de lado. Quedaba uno. Mateo se volteó buscándolo. El último sicario estaba en la entrada del garaje, pistola en mano, pero no la levantó. Se quedó ahí parado mirando a Mateo, mirando a sus 3 compañeros en el piso. Luego corrió, salió del garaje. Sus pasos resonaron en la calle. Mateo salió tras él con el martillo todavía en mano. Vio cómo el sicario subía a la Suburban. Arrancó con llantas chillando. La camioneta aceleró por la calle sin salida, dobló en la esquina, desapareció. Mateo se quedó ahí parado en medio de la calle, el martillo colgando de su mano. Sangre goteando del metal. El silencio regresó. Solo se escuchaba el canto de algunos pájaros empezando a despertar. El día amanecía. Mateo regresó despacio al garaje. Sus piernas temblaban. Ahora la adrenalina empezaba a bajar. Miró los 3 cuerpos en el piso. Quietos, muertos. Entonces entendió. No había vuelta atrás. El que escapó iba a volver. Con más gente, con refuerzos. Iban a venir a matarlo.
Tenía tal vez 1 hora, 2 si tenía suerte. Mateo dejó caer el martillo. Se sentó en el piso del garaje de espaldas contra la pared. Miró el taxi con su foco roto. Su puerta abollada, las manchas de sangre en el cofre. Todo por lo que había trabajado durante años estaba ahí, destruido, acabado. Y él también. Se quedó sentado ahí 5 minutos, 10. No sabía cuánto. Luego se levantó porque entendió algo más. Si iban a venir a matarlo de todas formas, al menos iba a llevarse a algunos con él. Caminó hacia los bidones de gasolina, los miró. Luego miró las herramientas. Y empezó a preparar. Mateo agarró el primer bidón de gasolina, lo arrastró desde la pared hasta el centro del garaje. El plástico raspó contra el cemento con un sonido sordo. Pesaba 20 litros, lleno hasta el tope. Destapó el bidón. El olor a gasolina llenó el garaje inmediatamente, químico, penetrante. Se metió en su nariz, en su garganta. No le importó. Volcó el bidón. La gasolina empezó a derramarse. Formó un charco que se extendió por el piso buscando las grietas del cemento, las hendiduras. El líquido brillaba bajo la luz amarilla del foco. Mateo lo dejó vaciarse ahí. Luego lo empujó hacia un lado y agarró el segundo bidón. Lo llevó hasta la entrada del garaje, lo colocó junto a la puerta de lámina. Si alguien entraba rápido, sin fijarse, iba a tropezar con él. Y con todo lo que estaba planeando, un bidón caído cerca de la entrada podía ser útil. Regresó por el tercero. Este lo dejó cerca del estante de herramientas y el cuarto lo puso junto al taxi. 4 bidones de gasolina, 80 litros en total, suficiente para convertir el garaje en un horno. Mateo fue al estante, abrió el cajón donde guardaba trapos viejos. Que usaba para limpiar aceite, para secar el taxi, para todo. Sacó 10, 11, todos manchados de grasa y mugre. Los llevó hasta donde estaban las botellas vacías. Las había ido juntando durante semanas. Botellas de refresco de vidrio, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Las guardaba sin saber bien para qué. Pensaba que algún día las vendería, que sacaría unos pesos extra. Ahora las iba a usar para otra cosa. Tomó la primera botella, una de Coca-Cola de 1,5 litros, la llenó de gasolina del tercer bidón. El líquido subió burbujeando. Cuando estuvo llena hasta 3/4, paró. Agarró uno de los trapos, lo rasgó en tiras, tomó una tira y la metió en el pico de la botella. La empujó con un desarmador hasta que quedó bien metida. El trapo absorbió la gasolina, oscureciéndose. Su primer cóctel Molotov. Mateo no lo había hecho nunca, solo los había visto en películas, en vídeos de protestas en otros países, en noticias de enfrentamientos. Sabía la teoría. Prender el trapo, arrojar la botella. Al romperse, la gasolina se enciende. Fuego instantáneo. Pero una cosa era verlo en una pantalla y otra hacerlo. Dejó la botella a un lado, preparó otra y otra. Y otra. Le tomó 20 minutos preparar 6 cócteles Molotov. Los alineó junto a la pared, lejos de los charcos de gasolina. No quería que se encendieran antes de tiempo. Mientras trabajaba, su mente empezó a recordar cosas que creía olvidadas. Mateo había crecido en la colonia Oblatos, zona pobre al este de la ciudad, calles sin pavimentar, casas de lámina y bloc, pandillas en cada esquina. Cuando tenía 15 años, lo pararon 3 chavos de una pandilla rival. Querían su chamarra, una chamarra Nike que su mamá le había comprado con el dinero de 2 meses de trabajo. Él no quiso dársela. Uno sacó navaja, le hizo un corte en el brazo. Mateo todavía tenía la cicatriz, 5 centímetros en el antebrazo izquierdo, pero no se quedó ahí parado llorando. Agarró una piedra del suelo, la arrojó. Le dio al que tenía la navaja en la cara. El chavo cayó. Los otros 2 se le fueron encima. Mateo peleó sucio, sin técnica, puras ganas de sobrevivir. Le dio codazos, patadas, mordió el brazo de uno, arrancó un pedazo de piel con los dientes. Los chavos se asustaron, salieron corriendo.
Desde ese día, Mateo entendió algo. En su colonia o te defendías o te chingaban. No había de otra. Aprendió a pelear en la calle sin reglas, sin honor, solo instinto. Durante años trabajó de ayudante en una refaccionaria cargando piezas pesadas. Cajas de transmisiones, motores. Su cuerpo se fortaleció. No era grande, pero era resistente. Y cuando alguien buscaba problemas en el trabajo, en la calle, en las cantinas, Mateo no se rajaba. No porque fuera valiente, sino porque había aprendido que mostrar miedo era peor. A los 23 años estaba en un bar de la colonia cuando entró un tipo borracho buscando pelea. Empezó a empujar gente, a gritar. Mateo estaba en la barra tomándose una cerveza después del trabajo. El tipo se le acercó. ¿Qué me ves, cabrón? Mateo no respondió, solo lo miró. El tipo lo empujó. Mateo se levantó, agarró su botella de cerveza por el cuello, la rompió contra la barra, quedó el vidrio filoso en su mano. Vete de aquí. El tipo vio el vidrio, vio los ojos de Mateo y se fue. Eso fue hace más de 20 años. Desde entonces, Mateo se había vuelto más calmado, más cansado. Había dejado de pelear, se había casado, había tenido hijos, se había enfocado en trabajar. Pero ese instinto nunca se fue. Estaba ahí dormido, esperando. Y ahora había despertado. Mateo terminó de preparar los cócteles, se incorporó, le dolían las rodillas, la espalda. No estaba acostumbrado a estar agachado tanto tiempo. Miró su trabajo. 6 botellas listas, 4 bidones de gasolina distribuidos, charcos brillantes en el piso. Ahora necesitaba algo más. Caminó hacia donde estaban los 3 cuerpos. No los miró directamente, solo se agachó junto al primero, el de la cicatriz. Le quitó la pistola de la cintura, una escuadra cromada, 9 milímetros, pesada. Mateo nunca había tenido un arma. Bueno, una vez un amigo le había prestado una pistola calibre 22 para ir a disparar a un terreno baldío. Habían puesto botellas, latas. Mateo disparó 6 veces. 3 veces le dio a las botellas. Las otras 3 fallaron. Eso fue hace 15 años. Revisó el cargador de la pistola. Lleno, 15 balas. Nunca había visto esta marca. No importaba. Una bala era una bala. Fue al segundo cuerpo. Le quitó también su arma. Otra escuadra, esta negra, más nueva. El tercero traía una pistola calibre 45, más grande, más pesada. Mateo las puso todas en el capó del taxi. 3 pistolas. Nunca había tenido tanto poder en sus manos, pero sabía algo importante. Las pistolas no lo iban a salvar. No sabía disparar bien y los que venían sí. Su ventaja tenía que ser otra cosa. Tenía que ser el garaje mismo, el terreno, la sorpresa. Miró alrededor evaluando otra vez. El garaje tenía solo una entrada, la puerta de lámina. No había ventanas, no había otra salida. Eso era malo y bueno. Malo porque él también quedaba atrapado ahí. Bueno porque quien entrara no tenía forma de flanquearlo. Tendrían que entrar de frente por la puerta y ahí es donde los esperaría. Mateo empujó una mesa de trabajo pesada de metal hasta colocarla en ángulo cerca del taxi. La volteó de lado. Ahora tenía una barrera, no mucho, pero algo. Puso las 3 pistolas detrás de la mesa, las botellas también. Se sentó en el piso de espaldas contra la mesa volteada. Respiró hondo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Media hora tal vez desde que el sicario había huido. Sacó su celular, lo miró. 6:23 de la mañana. Tenía 3 llamadas perdidas de Lucía. 5 mensajes. Los abrió. Ya depositaste. No me ignores. Voy a hablar con mi abogado ahorita mismo. Eres un mantenido de mierda. Tus hijos no quieren saber nada de ti. Mateo se quedó mirando los mensajes. Hace una hora esos mensajes le hubieran dolido, le hubieran
Arruinado el día. Ahora no sentía nada. Escribió un mensaje. Lucía, no voy a poder depositarte esta semana, ni la siguiente, ni nunca más probablemente. ¿Perdón? Le dio enviar. Ella respondió al instante, ¿que estás loco? Te voy a demandar. Te voy a meter a la cárcel. Mateo escribió otra vez, haz lo que quieras, ya no importa. Bloqueó el número, luego bloqueó el de Carlos y el de Andrea. Apagó el celular, se quedó ahí sentado en el silencio del garaje. Solo se escuchaba el goteo de gasolina cayendo de algún lado. Miró el taxi otra vez, el Nissan Versa que tanto le había costado. Que todavía debía, que nunca iba a terminar de pagar. El foco derecho destrozado, la puerta abollada, el parabrisas con su grieta vieja y las nuevas abolladuras. Todo su esfuerzo, todo su trabajo. Destruido en 5 minutos por unos cabrones que solo querían divertirse. Mateo sintió algo quebrarse dentro de él. No rabia, algo peor. Resignación. Entendió que no importaba lo que hiciera ahora. Ya estaba acabado. Si mataba a los que venían, el cártel mandaría más y más y más hasta encontrarlo. Si huía, lo encontrarían de todas formas. Los halcones tenían ojos en toda la ciudad. No había dónde esconderse. Y si se entregaba, lo matarían. Lento, doloroso, como advertencia para otros. No había salida buena. Entonces, ¿para qué seguir peleando? Se recargó contra la mesa. Volteada, cerró los ojos. Por un momento, pensó en simplemente quedarse ahí, esperar, dejar que pasara lo que tuviera que pasar. Estaba cansado, tan cansado. 47 años. Toda una vida trabajando. ¿Para qué? Para que su exesposa lo odiara, para que sus hijos se avergonzaran de él, para deber un taxi que ni siquiera funcionaba bien. No valía la pena. Abrió los ojos. Miró las botellas con gasolina, los bidones, las pistolas, todo listo para una guerra que no iba a ganar. Suspiró. A la chingada todo, dijo en voz alta. Su voz sonó extraña en el silencio del garaje. Rasposa, cansada. Se levantó. Las rodillas le tronaron. Caminó hacia la entrada del garaje. Se asomó hacia la calle. El sol ya había salido. El cielo estaba de un azul pálido, bonito. Hacía tiempo que no se fijaba en esas cosas. La calle estaba vacía todavía, pero no por mucho. Mateo regresó al centro del garaje, se quedó ahí parado mirando todo lo que había preparado y entonces escuchó algo. Motores, varios acercándose. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. El corazón se aceleró. Las manos se cerraron en puños. Caminó rápido hacia la mesa volteada. Se agachó detrás. Agarró una de las pistolas. La cromada, la más pesada. Verificó que tuviera bala en la recámara. Sí. Puso el dedo en el gatillo. Los motores sonaban más cerca. 3 camionetas por el sonido. Tal vez 4. Mateo agarró el encendedor que había dejado junto a las botellas. Un encendedor Bic azul que usaba para prender la estufa de su departamento. Lo probó. La llama apareció. Naranja. Pequeña. Mateo respiró. Su mano temblaba un poco. La firmó contra su pierna. Los motores se detuvieron afuera del garaje. Escuchó puertas abriéndose. 1, 2, 3, 4. Más. Perdió la cuenta. Muchas puertas, muchos hombres, voces afuera, órdenes en voz baja, pasos organizándose. Mateo agarró el encendedor Bic azul. Lo probó. La llama apareció naranja, pequeña, temblorosa como su mano. La puerta de lámina del garaje empezó a moverse. Alguien la estaba levantando desde afuera. El metal chirrió despacio, centímetro a centímetro. La luz del día entró. Primero una rendija delgada. Luego más ancha. Mateo vio botas, muchas botas. La puerta siguió subiendo. Ahora veía piernas, pantalones negros,
rodilleras tácticas, algunos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Le sudaban las manos. Apretó más la pistola cromada. La puerta se levantó completa. Ahí estaban. Mateo contó rápido. 8 hombres, todos armados. Rifles AR-15 la mayoría. Uno traía escopeta. Chalecos tácticos negros con el logo de los halcones. 5 traían pasamontañas, los otros 3 la cara descubierta. Al frente venía un hombre mayor que los demás. Como de 40 años, sin pasamontañas, cara cuadrada, mandíbula prominente, cicatrices viejas en las mejillas, tatuajes subiendo por el cuello, una calavera, letras góticas que decían algo que Mateo no alcanzó a leer. Ese era el jefe. Se notaba por cómo los demás lo seguían medio paso atrás. El hombre vio a Mateo agachado detrás de la mesa volteada. Vio las botellas con trapos. Vio los bidones de gasolina, vio los 3 cuerpos tirados en el piso. Sus ojos recorrieron todo el garaje, evaluando, entendiendo. Luego sonrió. Una sonrisa sin humor, fría. Ahí está el cabrón. Su voz era grave, rasposa, como si fumara 2 cajetillas diarias. Los 8 entraron al garaje despacio con los rifles levantados, apuntando hacia donde estaba Mateo. Mateo se levantó medio cuerpo. Apenas lo suficiente para ver sobre la mesa. El jefe dio 2 pasos más adentro. Tú mataste a mis muchachos. Mateo no respondió. Encendió el trapo de la primera botella con el encendedor. El fuego prendió rápido. Las llamas subieron lamiendo el vidrio. El jefe lo vio. Dejó de sonreír. No seas pendejo. Si tiras esa madre, te vamos a llenar de plomo. Mateo agarró la botella por el cuello. Sintió el calor cerca de su mano. Ya estoy muerto de todas formas. Y la arrojó. La botella voló girando en el aire. El trapo encendido dejó una estela de chispas. Parecía moverse en cámara. Lenta, pero fueron apenas 2 segundos. Se estrelló contra el piso, justo en medio del charco grande de gasolina que Mateo había derramado ahí. El vidrio explotó. ¿Vos? Las llamas se expandieron en todas direcciones, hacia arriba, hacia los lados. El fuego corrió por toda la superficie de gasolina en un segundo. Una pared de fuego de 2 metros de alto apareció entre Mateo y los sicarios. El calor golpeó a todos. Mateo sintió como su cara se calentaba como si estuviera frente a un horno abierto. Los sicarios retrocedieron instintivamente, levantaron los brazos cubriendo sus caras. «¡Chingada madre!», gritó uno. El jefe no retrocedió, solo entrecerró los ojos. «Muévanse, no es tan grande, ródenlo». Mateo no esperó, agarró una segunda botella, la encendió, el trapo prendió. 2 de los sicarios ya estaban moviéndose, rodeando la pared de fuego por los lados. Mateo arrojó la segunda botella, esta vez hacia la entrada del garaje, donde había dejado el bidón de gasolina. Junto a la puerta. La botella voló, se estrelló junto al bidón. «Vos», otra explosión de llamas. «Estas bloquearon la entrada, la salida». Ahora los sicarios estaban atrapados dentro del garaje con Mateo, con el fuego creciendo. ¡Hijo de puta! El jefe levantó su rifle. Una KAG-47. ¡Mátenlo! 3 sicarios dispararon al mismo tiempo. Ratatat. El sonido fue ensordecedor dentro del espacio. Cerrado. Las balas pegaron en la mesa de metal que Mateo usaba como barrera. Tin, 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 tin. El metal vibró. Algunas balas perforaron. Una pasó tan cerca de la oreja de Mateo que sintió el aire. ¿Caliente? Se tiró al piso completamente plano. El cemento frío contra su pecho. Más disparos. Van, 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 van. Las balas pegaban en la pared detrás de él. Polvo y fragmentos de bloc. Lloviendo sobre su espalda. Mateo gateó hacia el lado, rápido hacia donde estaba el taxi, usándolo como nueva cobertura. El humo empezaba a llenar el garaje,
negro, espeso. Venía del fuego. Del plástico, de los bidones quemándose, de la pintura del piso. Mateo tosió. Los ojos le ardían, le lloraban. Escuchó pasos, botas sobre cemento corriendo hacia él. Se asomó por debajo del taxi. Vio piernas moviéndose, dos sicarios rodeando por la derecha. Mateo levantó la pistola cromada, la mano le temblaba, apuntó a las piernas. Van, van, van. 3 disparos. El retroceso de la pistola. Lo sorprendió. Era más fuerte de lo que recordaba. El primer disparo fue alto, el segundo pegó en el piso, el tercero le dio a uno en la pantorrilla. El sicario gritó, cayó de rodillas. Su rifle se le cayó de las manos. El otro sicario se agachó rápido detrás de una caja de herramientas. Levantó su rifle sobre la caja, disparó sin asomar la cabeza. Ratatat. Las balas pegaron en él. Taxi. En las llantas. Una llanta explotó. SSHH. El taxi se inclinó. Más balas en la carrocería perforando el metal delgado. Una entró por un lado del taxi y salió por el otro a centímetros de donde. Mateo estaba acostado. Mateo rodó hacia el otro lado, chocó contra la pared. Ya no tenía dónde moverse, estaba acorralado. El humo era más denso. Ahora apenas podía ver 3 metros adelante. Escuchó más pasos, más voces. Está detrás del taxi. Yo voy por la izquierda. Cuidado con el fuego. Mateo se levantó a medias, agarró la tercera botella, la única que quedaba cerca, la encendió. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae el encendedor. Un sicario apareció por el lado del taxi. Joven, con pasamontañas rojo, pistola en mano. Lo vio, levantó su pistola. Mateo arrojó la botella antes de que el sicario pudiera disparar. La botella le dio directo en el pecho. El vidrio se rompió. La gasolina lo empapó de hombros a cintura. El fuego del trapo encendido hizo el resto. ¿Vos? Las llamas cubrieron al sicario completo. Su ropa se encendió en un segundo. El hombre gritó. Un grito agudo de pánico puro. Se tiró al piso rodando, intentando apagar el fuego. Pero la gasolina seguía ahí pegada a su piel, a su ropa. El fuego no se apagaba. Siguió gritando, rodando, golpeándose el pecho. Mateo apartó la mirada. El olor era horrible, a carne quemada. A plástico derretido. 2 sicarios más aparecieron desde el otro lado disparando mientras se movían. Van, 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 van. Mateo se tiró detrás del motor del taxi, la parte más gruesa. Las balas pegaron en el cofre, en el parabrisas que finalmente se rompió completo. Vidrio explotando. Ya no le quedaban botellas cerca, estaban al otro lado, junto a la mesa, a 5 metros. 5 metros de espacio abierto con sicarios disparando. Imposible llegar. Mateo miró alrededor buscando algo, lo que fuera. Vio el gato hidráulico, esa herramienta pesada de metal que usaba para levantar el taxi cuando cambiaba llantas. Lo agarró. Pesaba como 5 kilos, puro metal sólido. Escuchó pasos muy cerca, justo del otro lado del taxi, un sicario apareció con escopeta apuntando. ¿Hacia abajo? Lo vio. Mateo arrojó el gato hidráulico, le dio en la cara directo con todo el peso. Crack. El sicario cayó hacia atrás. La escopeta disparó al aire. ¡Bum! Los perdigones pegaron en él. Techo de lámina. Agujeros de luz aparecieron. Mateo gateó rápido hacia donde había caído el sicario. Agarró la escopeta. Era una Remington pesada, caliente todavía del disparo. Nunca había usado una escopeta, pero sabía que no requería mucha puntería. Apuntabas en dirección general y disparabas. Bombeó. Sacó el casquillo vacío. Entró uno nuevo. Otro sicario apareció corriendo entre el humo. No había visto a Mateo. Mateo levantó la escopeta, jaló el gatillo. ¡Bum!
El retroceso fue brutal. La escopeta pegó contra su hombro con fuerza. Mateo casi se cae hacia atrás, pero el sicario cayó. Eo. Los perdigones lo golpearon en el pecho. Lo tiraron. Mateo bombeó otra vez, manos temblorosas. El humo era tan espeso que ya casi no veía. Solo siluetas, solo sombras moviéndose. Tosió. El humo le quemaba los pulmones. Cada respiración dolía. Escuchó una voz. El jefe gritando órdenes. Salgan, salgan de aquí. Nos está quemando vivos. Pasos corriendo hacia la entrada. Pero la entrada estaba bloqueada por el fuego, por el bidón que había explotado. Mateo escuchó gritos de frustración, de miedo. Se arrastró hacia donde creía que estaba la mesa volteada. Donde estaban las otras botellas. Sus manos tocaron metal caliente, la mesa. Buscó a tientas, encontró una botella, luego otra, luego una más, 3 botellas, las últimas. Las puso frente a él. El calor era insoportable. El sudor le corría por la cara mezclado con hollín. Tenía la camisa empapada. Respirar era cada vez más difícil. El humo desplazaba el oxígeno. Mateo sabía que si se quedaba ahí mucho más iba a morir por el humo, por el fuego, por asfixia. Tenía que terminar esto. Ya. Encendió las 3 botellas una por una. Los trapos prendieron rápido. Se levantó medio agachado. La escopeta en una mano, las 3 botellas juntas en el otro brazo. Caminó hacia donde creía que estaban los sicarios, hacia la entrada. Una silueta apareció en el humo con rifle. Mateo arrojó la primera botella. Crash, voz, más fuego, más gritos. Caminó 2 pasos más. Otra silueta. Segunda botella, crash. ¿Vos? El garaje entero era fuego. Ahora las llamas subían hasta el techo. La lámina empezaba a doblarse por el calor. Mateo llegó cerca de la entrada. Vio a 4 sicarios intentando salir, pero el fuego bloqueaba el paso. Uno intentó saltar sobre las llamas. Su pantalón se prendió. Cayó gritando. El jefe estaba ahí con su AK-47. Vio a Mateo saliendo del humo. Levantó el rifle. Ratatat. Ráfaga completa. Las balas pasaron junto a Mateo. Una le rozó el brazo. Dolor agudo. ¿Caliente? Mateo levantó la escopeta con una mano. Apuntó en dirección general. ¡Bum! El retroceso casi le arranca la escopeta, pero algunos perdigones dieron. El jefe gritó. Se agarró el hombro. Mateo tiró la última botella directo hacia el grupo. Crash. ¿Vos? La explosión de fuego los cubrió a todos. Gritos, hombres rodando en el piso, intentando apagar las llamas en su ropa. Mateo caminó hacia la entrada, hacia el fuego que bloqueaba la salida. No había otra forma. Tenía que atravesarlo. Respiró hondo. El último aire medio limpio que quedaba. Corrió derecho. Hacia las llamas. El calor lo golpeó como pared sólida. Sentía su piel quemándose, su ropa chamuscándose. 3 pasos. 4. Salió al otro lado. Cayó rodando en la calle. El pavimento raspó su espalda, su cara, pero estaba afuera. Aire fresco, aire limpio. Tosió. Escupió flema negra. Los pulmones le ardían como si tuviera brasas adentro. Se levantó tambaleándose. Las piernas apenas lo sostenían. Miró hacia el garaje. El fuego salía por la puerta, por agujeros en el techo. Humo negro subiendo en columna gruesa hacia el cielo. Adentro todavía se escuchaban gritos, cada vez más débiles. Mateo dio 2 pasos. 3. Alejándose. 3 sicarios lograron salir arrastrándose, quemados, tosiendo. Uno de ellos lo vio. Intentó levantar su pistola.
La mano le temblaba demasiado. Mateo levantó la escopeta. ¡Bum! El sicario cayó. Los otros dos intentaron correr cojeando. Uno tenía toda la espalda quemada, la piel negra, brillante. Mateo no les disparó. No tenía más cartuchos. Dejó caer la escopeta. Los dos sicarios llegaron a una suburban. Subieron como pudieron, arrancaron, aceleraron, las llantas chirriaron, se fueron. Mateo se quedó ahí parado en medio de la calle, viendo cómo la camioneta desaparecía doblando la esquina. A lo lejos, sirenas, muchas venían rápido. Miró sus manos quemadas, rojas, empezaban a salir ampollas negras de hollín. Miró su brazo donde la bala había rozado. Sangraba, pero no mucho, solo un rasguño profundo. Luego miró hacia el garaje, su taxi, sus herramientas, todo ardiendo, todo destruido. 9 años de trabajo convertidos en cenizas. ¿Y los cuerpos, cuántos había matado? Contó mentalmente. Los 3 de la primera oleada, más 6, 7 de la segunda, tal vez más dentro del fuego. 10 hombres o más. Mateo caminó de regreso hacia el garaje. El calor todavía era intenso. La puerta era un rectángulo de fuego puro. Vio algo en el piso, medio afuera, una mochila negra con el logo de los halcones bordado. Estaba chamuscada, derretida en partes, pero cerrada. La agarró. ¿Pesaba? Se alejó. Caminó por la calle. Puso distancia entre él y el garaje. Las sirenas sonaban más cerca, a 2 calles. Una calle. Mateo se metió en un callejón entre 2 bodegas. Ahí nadie lo vería. Abrió la mochila. Adentro había fajos, mucho, de 500 pesos, de 200, de 1000. Los sacó, los contó rápido. 20.000, 40.000, 60.000. 82.000 en total. Mateo se quedó ahí sentado contra la pared del callejón, con la mochila abierta sobre sus piernas, con los fajos de billetes en sus manos quemadas. Miró el dinero. Luego miró hacia donde estaba el garaje, el humo negro todavía subiendo. Pensó en su taxi, en los años pagándolo, en Lucía, en sus hijos, en las humillaciones. En los borrachos, en las noches eternas manejando. Todo se había acabado en 2 horas y ahora tenía 82.000 pesos que no eran suyos. De narcos muertos. Debería sentir algo, culpa, miedo. Horror, pero no sentía nada, solo cansancio y algo más, alivio, porque por primera vez en años no debía nada. No le debía a Lucía, no le debía al banco, no le debía a nadie. Había perdido todo. Pero también se había liberado. Guardó el dinero en la mochila. Se la echó al hombro, se levantó, las piernas le dolían, todo le dolía. Caminó hacia el final del callejón, salió a otra calle. Estaba vacía. Siguió caminando, alejándose. No sabía hacia dónde. No importaba. El sol ya estaba alto. El día apenas empezaba para la ciudad. Gente yendo a trabajar, niños yendo a la escuela. La vida normal. Mateo caminó entre ellos. Solo otro hombre más. Nadie volteaba a verlo. Y así desapareció en las calles de la ciudad.